Hola, muy buenas tardes a todos. Buenos días para los que nos escucháis desde América Latina. Bienvenidos al seminario que vamos a ver esta tarde sobre el formato estándar BC3, que es un formato para el intercambio de bases de datos de la construcción. Es un formato español bastante antiguo, pero muy eficiente y tremendamente flexible. Aunque el seminario de hoy va a ser eminentemente técnico, no vamos a ver demasiada casuística y esta no va a ser demasiado compleja. La idea es, sobre todo, bueno, pues hacer hincapié en los errores más habituales y cómo tratar de solucionarlos para que cuando se intente transportar la información de un software a otro utilizando este formato estándar de intercambio, pues se puedan minimizar los errores o las discrepancias, que no siempre son errores. Bueno, lo primero que tendría que explicaros es el formato, acerca de este formato FIEBDC, el formato estándar. En la página web https://www.fiebdc.es tenéis la página web de la asociación. Y bueno, entre todo lo que hay, la ficha de formato BC3 o formato vigente nos lleva a la zona donde está definido ese estándar. El estándar se empezó a publicar, me parece que en el año 90, en el año 85, me parece que es la primera versión, y bueno, se han ido publicando varias versiones. Que yo recuerde, está la versión del 85, 89, luego hay una del 2004, 2007, 2012, 2016 y en el 2020 hay dos versiones. Hay múltiples versiones. Y bueno, en cada versión se han corregido algunos errores y se han añadido funcionalidades adicionales. Mamba, en principio, que es nuestra herramienta, soporta casi todas las versiones de este formato. Bueno, realmente las soporta todas, pero la última, la versión 2020 V2, la soporta parcialmente y por un tema de definición paramétrica. Pero bueno, a efectos prácticos eso no tiene mucha relevancia. Bueno, pues en esta web se puede acceder a la definición del formato de las dos últimas versiones, la versión 2020 y la versión 2016, que son muy similares, varían en algunos registros para los modelos BIM, que es en lo que más se ha avanzado en los últimos años en este formato. Entonces, si pinchamos en la definición del estándar de 2020, tenemos aquí acceso a dos archivos PDF, la 2020 y la 2020 V2. Yo voy a abrir la definición del formato de la 2020 y se abre un archivo PDF donde se explica en qué consiste el formato de intercambio estándar. ¿De acuerdo? Bueno, para vuestra curiosidad y para vuestro conocimiento, siempre es recomendable que acudéis a la web oficial y consultéis la definición del estándar al objeto de entenderlo y entender cómo funciona para transportar los datos de unos sitios a otros. Yo, como decía, solo voy a dar hoy algunas indicaciones y algunas pistas de cómo podemos mejorar el traspaso de información de un programa a otro usando este formato. Bueno, pues si leemos un poco por encima el formato, básicamente lo que nos dice el formato es que el archivo se divide, lo dice por aquí, se divide en lo que se llaman registros. Y estos registros luego se dividen a su vez en otros paquetes de información más pequeños que se llaman campos. Y los campos, a su vez, se dividen en otros campos, en otros paquetes de datos más pequeños que se llaman subcampos, ¿vale? Pues bien, para identificar los registros se utiliza un carácter que se llama virgulilla, que es este carácter que se ve en la pantalla y que tengo seleccionado. Lo que te dice el estándar es que desde el arranque del principio del registro, del código del registro, que es la virgulilla, hasta el siguiente principio de registro o hasta el final del archivo, se considerará un registro. Por tanto, no se puede utilizar la virgulilla a mitad de un registro, porque lo que dice el estándar es que desde un carácter virgulilla hasta el siguiente carácter virgulilla o hasta el final del archivo, se entiende que todo eso es un registro. Y obviamente meter ese carácter dentro implica dividir el registro en dos registros. Luego indica más adelante que cada registro está formado por una serie de campos y los campos se separan con el carácter barra vertical, que es el carácter ASCII 124.
Por tanto, un registro que puede tener diferentes objetivos, pues tiene paquetes de información diferenciados y los paquetes se separan entre sí por este carácter. Por último, cada paquete de datos de un campo puede estar formado por lo que llaman aquí subcampos, y estos subcampos se separan por el carácter backslash, la barra invertida, que es el carácter ASCII 92. ¿Vale? Indica también que el último dato que se mete en un subcampo y el carácter de fin de campo es opcional, cuando va separado del siguiente campo. Bueno, esto como contado así, a lo mejor es un poquito árido, difícil de ver. Yo tengo aquí preparados algunos archivos donde se puede ver el formato para que lo podamos analizar. Esto es un archivo de texto, es este que tengo aquí, que tiene extensión BC3, pero es un archivo de texto plano. Como se ve, pues se podría leer bastante bien por una persona, aunque es un formato que se desarrolló para que lo leyera un programa informático. La realidad es que una persona lo puede leer bastante bien. En ese sentido, es similar al formato JSON, que se puede leer muy bien tanto por una máquina como por una persona. Por ejemplo, aquí tenemos el carácter virgulilla y aquí hay otro carácter virgulilla. Pues bien, todo lo que hay entre este carácter virgulilla y el siguiente carácter virgulilla, todo eso es un registro. Por ejemplo, aquí arriba tenemos un carácter virgulilla y el siguiente carácter virgulilla está aquí. Por tanto, todo esto es un registro. Aquí tendríamos otro registro, otro registro. Aquí tenemos otro registro que es un poco más extenso. Aquí tenemos otro registro que ocupa varias líneas. ¿Vale? Al final, simplemente cogemos o buscamos un carácter virgulilla y navegamos hasta el siguiente carácter virgulilla y todo lo que hay entre ellos, incluyendo el de arranque, es un registro. Si analizamos, por ejemplo, pues este registro de aquí, vemos que todo el texto que contiene está separado por unas barras verticales. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, otra y otra. ¿Vale? Entonces, esto sería un campo, esto sería otro campo, esto que está en blanco y no hay nada sería otro campo, otro campo, otro campo, campo y campo. Luego veremos qué significa el registro y los campos, pero el formato básicamente nos dice que todo lo que está entre dos barras verticales corresponde a un campo. Y este campo, a su vez, se puede subdividir más en lo que el formato estándar llama subcampo. Y para ello se utiliza el carácter backslash, la barra invertida, que es el 94, el ASCII 94. Entonces, esto sería el primer subcampo y este sería el segundo subcampo. Ya está. Eso es esencialmente la estructura del formato estándar FIEBDC. Esencialmente es esto. Claro, como consecuencia de que hay unos determinados caracteres que identifican el principio y el fin de un registro, la separación entre diferentes campos de un registro y la separación entre diferentes subcampos de un campo, pues obviamente estos caracteres no se pueden utilizar dentro de los contenidos de texto. Es decir, si yo aquí, donde pone, por ejemplo, aquí, en el T, entre esta barra vertical y esta barra vertical, que es un texto descriptivo, se me ocurre poner la virgulilla por aquí, por ejemplo, porque estoy poniendo 50, 60 hercios, pues ahora mismo, aunque, por ejemplo, el software nativo puede permitir hacer esto porque no le suponga un problema, si esto se intenta exportar al formato BC3, este formato otro programa no lo podrá leer. Internamente en Mamba, por ejemplo, no sería problema que el usuario escribiera eso, porque el formato interno de Mamba no utiliza estas virgulillas para su división interna. Sin embargo, si se permitiera en Mamba escribir la virgulilla, pues cuando luego en Mamba se intente exportar esto a BC3, aparecería un error no en Mamba, sino en el otro programa. Y a la inversa también sucede. Si otro programa permite introducir la virgulilla a mitad de una descripción y genera desde ese programa, que internamente lo gestiona bien, un archivo BC3 para que otro programa diferente pueda
continuar el trabajo o hacer otro trabajo diferente, pues el otro programa en principio tendrá dificultades para leer y procesar ese archivo porque este carácter no debería estar ahí en medio. Bien, lo mismo sería aplicable al carácter barra vertical y al carácter barra invertida. En el formato no está contemplado que puedan aparecer entre medias y, por tanto, si aparecen, puede ser un indicio de un problema en otro software, no en el software que lo crea, sino en otro software independiente que va a procesar ese formato BC3. Bueno, explicada esta estructura general, habría que decir ahora que de los diferentes registros que hay en el estándar, que esto lo explica muy bien, pues hay registros de varios tipos. Tenemos uno que se llama el registro de propiedad y de versión, que es el registro de tipo V. Básicamente se sabe el tipo del registro porque después de la virgulilla que indica que comienza el registro, aparece una letra mayúscula. La letra mayúscula indica el tipo de registro. En este caso sería el registro tipo V. Y aquí en la especificación nos dice cuál es la característica o el formato, la estructura del registro tipo V. Nos está diciendo que va a haber un primer campo, que es este, que se va a referir a la propiedad del archivo, otro que va a ser la versión del formato y la fecha, y la versión y el formato y la fecha se separan como subcampos diferentes. Bueno, además del registro tipo V, hay otro registro, que es el registro tipo K, que es el registro para definir el número de decimales. Pues bien, tanto el registro tipo V como el registro tipo K son registros generales del archivo, ¿vale? No definen nada en concreto de una partida o de un precio simple, sino que describen a nivel global cómo se comporta o cómo se ha de comportar el archivo BC3. Son, por tanto, registros de tipo general. No son solo esos dos, hay otros. Si volvemos al archivo BC3 que tenía abierto, vemos que además del registro V, que está aquí el primero, y el registro K, que está aquí, en este caso no está el segundo, el orden no es relevante. Hay aquí otro registro que se llama registro tipo L, que es un registro también general. Bueno, el registro tipo L es un poco especial porque puede ser simultáneamente un registro para cada concepto o un registro general para todo el documento. En este caso, es un registro general. También ocurre lo mismo con el registro tipo X, que es este que tengo señalado. En este caso, el registro X, como el registro L, el L es un registro para los pliegos de condiciones, el X es para las informaciones técnicas, pues datos de masa, volumen, emisión de CO2. Pues el registro X puede ser tanto un registro específico de un precio o de una partida, como un registro general del documento, ¿vale? Bueno, pues el registro X en este caso sería un registro general. Y luego, además de los registros generales, tenemos registros específicos de cada partida, de cada precio simple, de cada precio auxiliar. En términos BC3, todo eso es lo mismo y se llama concepto. En realidad, en términos BC3, se llama concepto prácticamente a cualquier cosa. Y este puede ser simple, auxiliar o descompuesto. O puede ser también un capítulo, pero a efectos de la descripción es siempre lo mismo, es un concepto. Bueno, pues los registros de tipo concepto son varios. Quizá el más importante es el registro tipo C. El registro tipo C, que son todos estos que estoy señalando, es el registro donde se describe la información general de un concepto. Vamos a buscar, por ejemplo, más abajo alguno. Y, por ejemplo, este registro de aquí es el registro que describe el concepto simple piso GYH 4085 tal, que se mide en metro cuadrado y tiene esta descripción resumen. Su precio unitario va a ser este de aquí y se hizo el 28 de marzo de 2023. Además, es un registro de tipo 3, que es un registro de tipo material de construcción, ¿vale? Bueno, pues esto es un registro de concepto. No es el único. Otro registro de concepto es el registro tipo T. El registro tipo T está especializado en describir la información ampliada de un concepto. En este caso, si nos fijamos, esto que hay aquí, el primer campo del registro es el código. Y el registro tipo C y el registro tipo T tienen el mismo código. Eso es porque son dos registros distintos que describen el mismo concepto. Al final, lo que ocurre en el formato BC3 es que para describir
toda la información de algo, de un concepto, no se hace todo de golpe en un solo registro, sino que en función del tipo de información que se quiere describir, se utilizan varios registros distintos. Así que un mismo concepto está descrito por varios tipos de registro. En este caso, además del registro tipo C, tenemos el registro tipo T. El registro C, como decía antes, nos da información general y el registro tipo T nos da simplemente una información ampliada, un texto ampliado. Como veis arriba ponía Placo Gypsum Extensive 8 y aquí nos dice placa de yeso laminado para techo registrable fonoabsorbente y lo describe un poco más, ¿vale? Además de los registros de concepto C y T, pues hay otros registros que son los registros de descomposición. Vamos a buscar alguno. Por ejemplo, vamos a buscar un registro tipo D. Aquí tenemos uno. El registro tipo D es un registro que se encarga en decir cómo se descompone un concepto en otros más simples. Por tanto, cuando un concepto tiene un registro de tipo D, ese concepto va a ser o un concepto auxiliar o un concepto descompuesto o un capítulo, porque significa que tiene algo dentro. En contraposición, un concepto simple es aquel que describe la parte más elemental que no se puede dividir o descomponer en partes más sencillas. En este caso, el registro tipo D nos está diciendo que el concepto con este código se va a descomponer en esto, esto y esto. Bueno, contado así es un poco árido, pero si nos vamos de nuevo a la descripción del formato y buscamos, veis aquí nos explica cómo se hace el registro tipo C, aquí nos explica cómo se hace el registro tipo D. El registro tipo D nos dice, bueno, pues empieza por el código D y luego tiene el código del padre y el código del hijo, el factor del rendimiento, el factor de rendimiento, el rendimiento y nada más. Y luego, todo eso me lo dice en este campo de aquí, que sería el campo 1. Y luego hay otro segundo campo, que es el campo 2, que es lo mismo, pero un poquito más ampliado. Veis que aquí me dice código padre, código hijo, factor y rendimiento. Y aquí me dice código hijo, factor, rendimiento y código de porcentaje. Esto es porque en una de las versiones del formato quisieron añadir un mayor control por parte del usuario o del software de mediciones y decidieron ampliar información. Y para no perder compatibilidad con formatos anteriores, en lugar de dejar o perder esto, lo que hacen es completarlo con un campo adicional. Entonces, este sería el campo 1 y este sería el campo 2. En este caso, el último estándar, el FIEBCC 2020, y creo que del 2016 también está así, te indican que los programas de mediciones deben leer para la descomposición de un concepto el segundo campo, no el primero, porque el segundo es el mismo que el primero, pero un poquito más completo. Sin embargo, muchos programas solo son capaces de leer el campo primero, el campo 1. Entonces, parte de la información se pierde. Pero bueno, esto es simplemente como dice el estándar que debe describirse el registro tipo D. Bueno, pues si nos volvemos a nuestro ejemplo, lo que nos está diciendo aquí es que para descomponer este concepto, se va a descomponer en este concepto hijo, ¿vale? Este sería el concepto del código del padre y este sería el concepto del hijo y vamos a tener un factor de rendimiento de 1, un rendimiento de 1 y ya. Y pasamos al siguiente hijo. El siguiente hijo tiene este código y tiene un factor de rendimiento de 1 y un rendimiento de 1. Y por último tiene un tercer hijo, que es este de aquí, que tiene un factor de rendimiento de 1 y un rendimiento de 1. Como se ve, se está leyendo todo esto que corresponde al campo 1 y no hay campo 2. Esto es porque este formato BC3 pues es un poco más antiguo. Entonces, los programas de medición leerán la cabecera, verán cuál es la versión del formato y en función de la versión del formato pues intentarán leer o bien este campo o bien el siguiente si existiera. ¿De acuerdo? Bueno, en términos generales, estos son registros pues, de concepto. Vamos a ver si hay algún registro de tipo L, que seguramente lo habrá. Este es el general y no hay ningún registro tipo L. Y a ver si hay algún registro de tipo X. Sí, registro tipo X sí que hay. Por ejemplo, aquí se ve que hay un registro tipo X al principio. Este es un registro de informaciones técnicas general y luego hay otro registro tipo X, es este, que es un registro de informaciones técnicas, pero ya no es general. Está aplicado
al concepto catálogo, que sería algo así como el capítulo raíz. Y básicamente dice que tiene una información técnica de emisión de CO2 igual a 0 y de CE, que es energía embebida, o carbón embebido, que es también 0. Y ya no hay más, si buscamos, no hay más registros. Bueno, pues a grosso modo, esta es la estructura del formato BC3. Os invito a que vayáis a la página web del FIEBDC y leáis un poquito cómo se estructura este formato. Es bastante esclarecedor. Y aunque en los aspectos más complejos, como la definición paramétrica, para mi gusto se queda corto, en términos generales lo describe bastante bien. También podéis buscar en otros sitios de internet información adicional y aunque cuesta encontrarla, podéis acceder a prácticamente cualquier cosa necesaria para comprender en profundidad el formato. Bueno, explicado un poco por encima el formato BC3, vamos a ver ahora por qué motivo, y esto os habrá pasado a todos, cuando recibís un archivo BC3 y un archivo PDF, por ejemplo, de una licitación, cuando intentáis con vuestro programa de mediciones abrir el archivo BC3, no os da la misma cantidad y los precios varían, a veces poco, a veces mucho, respecto del PDF que os dan impreso. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto no significa que sea un error y de hecho es algo que ocurre con frecuencia. El motivo por el que esto puede ocurrir es diverso. En primer lugar, hay que tener en cuenta que cada programa de medición utiliza un algoritmo distinto para calcular los precios. Me explico. Si yo quiero calcular el precio de un metro de fábrica de ladrillo y tengo el precio del ladrillo, del mortero y de la mano de obra, y para cada uno de ellos he dicho no solamente cuánto vale cada cosa o cada concepto hijo, sino cuánto de él hace falta para formar una unidad del padre, pues al final tengo que acabar multiplicando el factor por el rendimiento por el precio. Y todo eso sumarlo entre sí. En este sentido, no es lo mismo hacer la operación de multiplicación y redondear, y cuando he redondeado los hijos, sumarlos para obtener el precio del padre, que hacerlo a la inversa. Es decir, multiplico el precio por el factor y por el rendimiento, sumo todos los productos y por último redondeo al final. No es lo mismo sumar los redondeos que redondear la suma. Y me he preparado un ejemplo sencillo para que esto se entienda. Tengo aquí un archivo de Excel muy simple para ilustrar este problema. Imaginaros que esta columna de aquí representa el precio de un concepto, ¿vale? Y yo quiero calcular el precio de la descomposición porque esto es un concepto descompuesto. El primer hijo, vamos a llamarlo hijo 1, este se va a llamar hijo 2 y este se va a llamar hijo 3. Bueno, pues el hijo 1 tiene un precio de 100, esto vamos a llamarlo precio. El hijo 2 tiene un precio de 50 y el hijo 3 tiene un precio de 25. Esto va a ser la columna rendimiento, R. ¿Vale? Le he dicho que le vamos a poner un valor de 0,01. Por tanto, digamos que el importe, que sería el resultado de multiplicar el precio por el rendimiento, de una manera simplificada, aquí sería 1, aquí sería 0,5 y aquí sería 0,25, es decir, 25 por 0,01 son 0,25. La diferencia es que en esta columna, como veis en la fórmula, he multiplicado directamente la columna C por la columna D. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la columna F, lo que he hecho es coger el valor de la columna C y redondearlo a 2 decimales. Y luego he cogido el valor de la columna D y lo redondeo a 2 decimales. Hago el producto de los valores redondeados y luego vuelvo a redondear a 2 decimales el resultado final. Y mirad, en este caso coincide 1, 1, 0,5, 0,5, 0,25, 0,25 y por tanto el sumatorio total, digamos que el padre, aquí valdría 1,75 y aquí valdría 1,75. Coinciden. Bien, ¿por qué coinciden? Porque yo no he utilizado más de 2 decimales, que son los mismos decimales que estoy utilizando para hacer los redondeos. Pero ¿qué ocurre si aquí, bueno, por cierto, estas 3 columnas están vinculadas entre sí, ¿qué ocurre si aquí en vez de 0,01 le digo que sea 0,05? Bueno, pues 0,05 por 100 son 0,50, aquí son 0,25, aquí son 0,13 y si yo sumo esto, fijaos lo que ocurre, me da 0,875, que además la suma veréis que está mal, porque si yo sumo la columna 0 más 5 más 3 son 8,
5 más 2 más 1 son 8 y uno que me llevo es 9. Me debería dar 0,90, pero me da 0,875. ¿Por qué? Porque yo en este sumatorio solo le estoy diciendo que me devuelva el resultado de las columnas, cuando yo en esta columna le he dicho que me lo represente con 2 decimales, pero no le he dicho que me redondee el resultado. Por tanto, hay una discrepancia entre el valor que yo veo y el que realmente hay en la celda. Y eso, en principio, visualmente en la celda no pasa nada, pero cuando tengo que hacer operaciones de suma, entonces ya es importante. Aquí hay un descuadre, pero lo más grave lo tenemos aquí. Como este es el producto de coger y redondear 100 a 2 decimales y multiplicarlo por 0,005 redondeado a 2 decimales, pues resulta que lo que aquí antes me daba 0,50, aquí me da 1. Si hacéis la operación con una calculadora, veréis que también os da 1. Vamos a ver, 0,005, si lo redondeamos a 2 decimales, es 0,01. Y 0,01 por 100 es 1. Está bien hecho. Entonces, todos estos valores de aquí representan valores redondeados y por tanto el final es la suma de los redondeos, en tanto que a la izquierda tenemos el redondeo de la suma. En realidad aquí tendría que redondear esto, redondeo de suma tal, punto y coma, con 2 decimales. Creo que, o lo he hecho mal. Igual redondear, perdón, redondear. ¿Veis? En realidad el 0,88. Bueno, aquí es porque Excel sí que opera con el valor redondeado, pero muchos programas no lo hacen así. Lo que quiero indicaros con esto es que al final la manera en la que cada software hace su operación interna puede afectar al resultado de los productos y de las sumas, y eso puede arrojar un valor diferente. Este es el motivo por el que, aunque un BC3 esté correctamente formado, diferentes programas pueden arrojar valores diferentes en poca cantidad o en mucha cantidad en función de su algoritmo interno. Si os leéis detenidamente el estándar BC3 os dice que lo que hay que hacer es sumar los redondeos, no redondear la suma. Me parece que esto lo dice a la hora de calcular el precio, me parece que lo decía por aquí. Bueno, está al principio, en las páginas primeras del formato se indica el procedimiento. Entonces, hay que ser escrupuloso en explicar el estándar si se quiere tener un resultado consistente cuando se abre un formato BC3, un archivo BC3. Pero no es el único motivo por el que puede haber una variación entre el mismo BC3 abierto con un software y con otro. También cada herramienta de software utiliza, en programación se llama un tipo de objeto, un tipo decimal, un tipo numérico diferente. Entonces, la mayoría de los software utiliza un tipo que se llama doble, que es un número de precisión doble. Normalmente todos los programas de la década de 1980 y de los 90 son software que utilizaban el tipo doble porque, bueno, pues los ordenadores eran menos potentes y tenían menos capacidad. La ventaja de ese tipo numérico es que arroja unos resultados en las operaciones matemáticas mucho más rápidos y consume menos memoria. Y en una época en la que los recursos estaban limitados, pues eso era crítico. Pero desde que los ordenadores empezaron a crecer exponencialmente en sus capacidades, no tiene tanto sentido utilizar tipos numéricos que restrinjan la precisión en las operaciones matemáticas y por eso se inventó otro tipo distinto que se llama la precisión decimal. ¿Vale? La diferencia es que un número de precisión doble almacena los valores numéricos en forma binaria y un número de precisión decimal utiliza 10 dígitos para representarlos. Por tanto, su representación es exacta. La operación es muy simple. Si en un programa que hace o que opera con tipos doble le decís que divida 1 entre 3 y que el resultado lo multiplique por 3, el resultado final no es 1, como cabría esperar. Si yo divido por un número y vuelvo a multiplicar por él, el resultado debe permanecer invariable, pero no es así. Sin embargo, si se opera con tipos de tipo decimal, sí que ocurre así. Bueno, pues Mamba es uno de los pocos software del mercado que utilizan precisión decimal. Esto lastra un poco las operaciones, son un poco más lentas, inapreciable para un ojo humano, pero un poco más lentas y consumen un poco más de memoria, pero a cambio el resultado es más preciso.
Este es el segundo factor por el que un presupuesto puede variar de un programa a otro cuando se utiliza el formato BC3. Hay un tercer argumento que este es quizá más complejo de entender y es lo que ocurre cuando hay valores que tienen un decimal de 5 en el último dígito significativo, pero luego continúan teniendo más dígitos. Normalmente estaréis acostumbrados aquí en España a redondear hacia arriba. Es decir, que en el caso del Excel anterior, si yo tengo este número y quiero redondear a 2 decimales, todos redondearíamos como 0,01, que es lo que ha ocurrido aquí. El formato de redondeo que está aplicando Excel es el que nosotros conocemos en España. En cambio, en América Latina y en Estados Unidos y a nivel global, cuando se trata de operaciones financieras, este sistema de redondeo de punto medio no es adecuado. ¿Por qué no es adecuado? Porque tiene un sesgo al alza. Si resulta que cada vez que hay un valor cuya última cifra significativa es 5 y todas las siguientes se redondean hacia arriba, estoy redondeando al alza sistemáticamente siempre. Y eso provoca mayor desviación que si la mitad de las veces redondeo al alza y la otra mitad a la baja. Bueno, pues para compensar esto, en programación se puede especificar el algoritmo de redondeo que se quiere usar. Y hay esencialmente, bueno, hay varios algoritmos de redondeo. Si nos vamos a la web de Microsoft, nos indica que hay un algoritmo que se llama Away from Zero, que es una estrategia de redondeo donde se redondea al número más cercano y cuando un número está a la mitad entre otros dos, se redondea hacia el número más cercano que está lejos de cero. Bueno, este es el que nosotros conocemos, el que aplicamos en España. Y además el que está detallado en las normas, no me acuerdo en qué norma española hay, pero en el manual de Mamba está explicado, se especifica que se redondea así. Ahora bien, en operaciones financieras, y los presupuestos de los proyectos son operaciones financieras, hay que utilizar el redondeo to even, que es además el que se utiliza en Australia, en Estados Unidos y en América Latina. Lo que hace es utilizar una estrategia de redondeo al número más cercano y cuando el número está en la mitad de camino, todo esto es igual que el anterior, a mitad de camino entre los otros dos, se redondea hacia el número par más cercano. ¿Esto qué significa? Que si el último significativo es 4, redondeo hacia arriba. Y si, perdona, redondeo hacia abajo, hacia 4. Y si es 5, redondeo hacia abajo. Perdona, redondeo hacia arriba, hacia 6. Entonces, porque el más cercano es el siguiente. Entonces, lo que se consigue con este sistema es que la mitad de las veces redondea hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. Y la desviación se compensa. Bueno, pues en Mamba, que lo vamos a abrir ya, voy a abrir un documento este mismo. En Mamba, si nos vamos a la ficha interfaz y en configuración nos vamos a donde tenemos en precios, en Mamba hay una opción que se llama redondeo de punto medio y está encendido por defecto. Esta opción lo que hace es redondear por defecto en el algoritmo to even o al número par más cercano, que es el redondeo habitual en operaciones financieras, en América del Norte, en América del Sur y en Asia. Si lo desactivamos, se utilizará el sistema de redondeo que todos conocemos en España, que es redondear siempre hacia arriba. Entonces, ahora mismo tenemos un presupuesto de, no sé si afectará o no, tenemos 15.517,79 y si lo activamos, ¿ves que varía? No mucho, pero se aprecia que varía. Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que todas las herramientas de mediciones y presupuestos que hay en el mercado, salvo Mamba, y salvo que yo esté equivocado, pero creo que es así, todas redondean away from zero, es decir, hacia arriba, porque son programas españoles y en España la tónica general es redondear siempre hacia arriba. Pero en operaciones financieras no es correcto hacerlo, ojo. Bueno, pues en Mamba, por defecto, redondea de la manera más correcta, que es to even, pero podéis desactivar el comportamiento y redondear la mitad de veces hacia arriba y la mitad de veces hacia abajo, como se hace a nivel internacional. Bien. Este sería el tercer motivo por el que puede haber variaciones en un BC3 interpretado por diferentes herramientas. Hay un último caso que se nos ha dado con algunas herramientas un poco antiguas, y es que el programa de mediciones tenga algún error y no sea capaz de computar correctamente una operación. Esto nos ha pasado en programas, versiones muy antiguas de software muy conocidos,
cuando se intenta evaluar el precio de un medio auxiliar. Un medio auxiliar sería, por ejemplo, no sé si tengo aquí medios auxiliares. No, en este presupuesto no tengo medios auxiliares. Voy a abrir uno que lo tenga. Vaya, este tampoco tiene medios auxiliares. Mala suerte. Bueno, pues en el caso de que haya medio auxiliar, el medio auxiliar debe computarse sumando o multiplicando factor por rendimiento por precio de todo lo que hay encima y después aplicando el porcentaje del medio auxiliar. Básicamente eso es pues, para calcular la parte proporcional de medios auxiliares. Pues bien, si nos vamos al estándar de nuevo, el estándar, cuando habla de la descomposición, el registro de descomposición, este registro, el tipo D, nos indica que cuando el código del concepto hijo incluye el carácter % o el carácter ampersand, la i anglosajona, se entiende que es un porcentaje sobre las líneas anteriores y puede tener un prefijo, el carácter que se decida, y un sufijo. Bueno, pues el sufijo, que es todo lo que va después del carácter, no hace nada. Es simplemente para distinguir uno de otro. Pero el prefijo sirve para averiguar sobre qué hijos que están encima de este tengo que computar mi porcentaje. Y hemos detectado que hay algunas herramientas de software, antiguas es cierto, que no entienden bien un medio auxiliar cuando se aplica el prefijo. Y esto sí que agudiza los errores en la interpretación de los resultados. Así que, resumiendo, hay esencialmente 4 motivos por los que un mismo BC3 abierto con diferentes herramientas de software puede dar valores distintos y son, primero, los algoritmos internos del programa. Segundo, el tipo decimal que utilice el programa en su lenguaje para hacer las operaciones matemáticas. Tercero, el algoritmo que se utilice para el redondeo de punto medio. Y cuarto, que sean programas que tienen algún error en su código de computación. Bien, independientemente del problema, lo que estaréis deseando saber es cómo hacer para que en Mamba ese posible error, si yo trabajo en Mamba y me piden un BC3 y quiero exportarlo a otro software para que otro usuario, otro compañero pueda seguir trabajando, bueno, pues cómo se pueden minimizar esos errores. Lo que hay que hacer en Mamba es lo siguiente. Como muchos errores pueden venir de la computación de decimales, y Mamba computa en tiempo real todos los decimales que se han introducido, lo primero que habría que hacer sería elevar el número de decimales al máximo. Entonces, podemos poner 9 decimales en todo antes de guardar en formato BC3. De esta manera, habrá errores, son inevitables que haya, pero los errores, en lugar de estar en el primer y el segundo decimal, estarán en el noveno y en el octavo decimal, y el error, por tanto, será menor. Esta sería una manera. Hay una variante que es quizá más razonable y es dejar esto como estaba. ¿Vale? Bueno, no sé si estaba así o no, pero lo voy a poner aquí. Hay una variante que es irnos a la ficha de interfaz, configuración, y en la exportación de BC3 tenemos aquí una opción que es máxima precisión y que por defecto está activada. ¿Veis? Está en on. ¿Qué hace esta opción? Bueno, pues básicamente cuando se guarda en formato BC3 desde Mamba, da igual que estéis utilizando 2 decimales, 3 decimales, 1 decimal, ningún decimal, no importa. Mamba generará el archivo BC3 con el número máximo de decimales y, por tanto, con el valor real que Mamba tiene almacenado en la memoria. Por tanto, lo que se escribe en el archivo BC3 es exactamente el valor con máxima precisión. Esta es la primera opción que habría que hacer. Aumentar el número de decimales a 9, que es el máximo, o activar la opción máxima precisión al exportar, que por defecto está activada. La segunda opción que hay que hacer es, bueno, trabajar en Mamba con el mismo algoritmo de redondeo que los otros software. Los otros software están limitados a redondear siempre hacia arriba, y en Mamba, como puedes elegir, pues lo suyo sería utilizar, donde lo tenemos en precios, utilizar el redondeo de punto medio, dejarlo en off.
Eso lo que hace es redondear siempre hacia arriba. Lo explica aquí la ayuda, ¿vale? Si dejáis el cursor un instante. Esta opción, dejarla desactivada. Y la tercera manera o la tercera opción para que cuando se exporte desde Mamba un archivo BC3 otros programas puedan leerla es utilizar una versión del formato pues un poco más antigua que la última que hay disponible. La última, recordad que es la de 2020, pero algunas herramientas tienen dificultades para leer estas versiones o directamente no las saben interpretar. ¿Cómo se puede cambiar la versión de exportación en Mamba? Pues desde la ficha de datos generales. Cuando no hay nada seleccionado en Mamba, la ventana de propiedades apunta a las propiedades de los datos generales. Y si navegamos hacia abajo un poco, vemos que una de las opciones es la versión del formato BC3 que se va a utilizar cuando se exporte. Bueno, pues aquí os recomiendo que utilicéis versión de 2007 y anteriores. En general, poniendo la 2007, se puede exportar fácilmente y sin problema a los programas más conocidos, ¿vale? Hay una variante también para hacer esto sin tener que perder las ventajas de versiones más modernas, sobre todo si se trabajan con modelos BIM. Y es la siguiente. En la ficha de configuración hay una opción para el formato que es compatibilidad con programas antiguos que esté activada, que la opción por defecto en Mamba es que esté activada. Si se deja esto activado, me da igual que en Mamba utilice la versión 2007 o la 2020. Esencialmente, esa opción lo que hace es escribir la información que Mamba tiene, sobre todo la del registro tipo D de descomposiciones, escribirla tanto en el campo 1 como en el campo 2, porque muchos programas, aunque sean programas actuales, solo son capaces de leer la información de la descomposición de un BC3 cuando está en el campo 1, ¿de acuerdo? Así que estas tres cosas os ayudarían a que un archivo hecho con Mamba que se exporte a BC3 se parezca al máximo posible en el otro programa en el que se vaya a abrir, ¿vale? Así que son aumentar el número de decimales a 9 o activar la máxima precisión, opción que está por defecto activada, cambiar el redondeo de punto medio a away from zero, que es básicamente apagar la opción que por defecto está activada, y por último, o bien usar un formato BC3 antiguo 2007 o anterior, o bien en la configuración utilizar la compatibilidad con programas antiguos. Explicado esto, vamos a ver algunos de los errores con lo que nos encontramos habitualmente cuando nos pasan un archivo BC3 y tenemos que trabajar con ellos. Son problemas que durante el desarrollo de Mamba nos hemos encontrado con archivos que nos han pasado usuarios, clientes y compañeros y que se han generado con programas de todo tipo. El primer error común es utilizar códigos de más de 20 caracteres. Si nos vamos al formato y buscamos el registro tipo C, que está aquí, nos dice que el código, que es esto que aparece aquí, puede tener un máximo de 20 caracteres. No es que opcionalmente pueda tener más, es que dice que tiene un máximo de 20 caracteres. Desde un punto de vista de programación, a Mamba no le pasaría nada si tiene 100 caracteres, como al resto de software. Como cada software utiliza su algoritmo interno, nos da igual a los programadores permitir 20 o permitir 100. Pero claro, si uno quiere ser compatible con el formato, debe permitir que al exportar se generen como máximo 20. Mamba lo que hace es capar esta opción y aunque internamente podría gestionar todos los caracteres que uno quisiera, la realidad es que si intentas meter más de 20 caracteres, te lo impide. Esto es muy fácil de comprobar. Si yo, por ejemplo, añado un concepto debajo del raíz, a ver si me deja. Bueno, a ver, lo que yo quiero es abrir el BC3. Ah, lo tengo aquí. Sí, este de aquí. Aquí. Si, por ejemplo, abrimos este archivo BC3, que no importa con qué software está hecho, este código pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pues es un código correcto. Aunque parezca que son pocos caracteres, realmente para un código son muchos. Entonces, lo que un programa tendría que preocuparse es de que, aunque permite internamente más de 20 caracteres, que en la exportación a BC3 como máximo haya 20. Mamba, si intentas meter más de 20 caracteres, no te lo permite.
simplemente para mantener esa compatibilidad. Bueno, pues esto es uno de los problemas con el que nos hemos encontrado y es una tontería, simplemente quitar códigos en los caracteres. Luego, otro de los problemas más frecuentes, y este es el pan nuestro de cada día, es que si el estándar BC3 dice que la información se divide en registros, los registros en campos y los campos en subcampos, y hay unos caracteres especiales o reservados que dicen dónde empieza uno y dónde acaba otro, pues esos caracteres están expresamente prohibidos utilizarlos en otro sitio que no sean esos. Y me refiero en concreto al carácter de la virgulilla. Entonces, en este archivo de aquí, en este archivo de aquí, vamos a buscar el carácter virgulilla. Entonces, hago una búsqueda. Bueno, si sigo buscando, veréis que en principio nos aparece al principio de cada registro. Todo esto bien, pero si le pongo un espacio, resulta que en este registro, a ver, hasta aquí, en este registro aparece una virgulilla a mitad del registro para decir que la respuesta en frecuencia va de 85 a 20.000 hercios. Claro, un programa que vaya a leer este archivo BC3 se creerá que de aquí a aquí es un registro y que de aquí a aquí es otro registro, porque eso es lo que dice el estándar, que es un registro, lo que hay entre una virgulilla y la siguiente. Entonces, no se puede utilizar el carácter virgulilla dentro de una descripción. Y resulta que es más frecuente de lo que parece, porque mucha gente utiliza la virgulilla para el símbolo de la frecuencia de la corriente eléctrica y este tipo de cosas. Bueno, pues hay que entender que no se debe usar esa virgulilla si se pretende exportar el archivo a un formato abierto tipo FIEBDC. Da igual la versión y da igual el programa. Eso no debería permitirse. Esto mismo ocurre con el carácter barra vertical y con el carácter de barra invertida. No, aquí no hay ninguna, pero, o sea, la barra normal esta se puede utilizar sin problema, pero la barra invertida no se debe utilizar a mitad de una descripción, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es una cosa muy frecuente. Internamente no es ningún problema en utilizarla. Mamba mismo puedes utilizar la virgulilla o podrías utilizar la virgulilla, la barra vertical y la barra invertida dentro de los textos, pero Mamba lo impide para que cuando se pretenda exportar eso a BC3 no haya problemas con otro software. Bien, otro problema habitual que nos hemos encontrado es que haya codificación múltiple y haya códigos repetidos. Por ejemplo, en este archivo BC3 de aquí, el estándar BC3 describe que un mismo concepto puede tener más de un código, puede tener múltiples códigos y esos códigos son equivalentes entre sí. De manera que si yo quiero hacer una búsqueda, me da igual buscar por el código 1 o por el código 2 o por el código 3 si un concepto tiene esos códigos, el 1, el 2 y el 3. Debería buscar por cualquiera y encontrarlo. Y como consecuencia de ello, si son equivalentes, no puedo utilizar el mismo código en más de un concepto. Pues bien, mirad lo que ocurre aquí. Me cojo este registro tipo C y vemos que tenemos el primer campo, que es este. El primer campo, si me voy al estándar BC3, me dice que el primer campo es un código y opcionalmente más códigos. Opcional, la barrita, las llaves significan códigos adicionales opcionales. Bueno, pues si revisamos este archivo, vemos que en el campo 1 tenemos descrito un concepto que tiene dos códigos, este y este. Muy bien, perfecto. Así que el concepto, este tiene este código y este código. Vale, vamos al siguiente. Este de aquí es parecido a este, pero tiene un 1 al final. Es un concepto diferente. Se ve que es distinto a este, ¿no? Bueno, pues aunque sea distinto, tiene un segundo código que es el mismo que este. Resulta que hay dos conceptos distintos que tienen un mismo código compartido. Esto no es correcto. El estándar te dice que el código debe ser único. Por tanto, cualquier programa que intente interpretar esto tendrá que hacer alguna operación de malabarismo para despreciar la información que está mal formada. No es que no pueda tener dos conceptos. Bueno, a ver, si lo que se quisiera es que este concepto se asociara a la empresa Isover, se utiliza el registro de tipo entidad, no se mete en el código.
Y si se quiere meter isover en el código, pues puede poner un guión bajo isover o lo que sea. Pero lo que no puedes es poner dos códigos isover iguales en dos conceptos distintos. Es como decir, A es igual a B, B es igual a C, pero C es distinto de A. Bueno, pues eso no es posible. Este error también se nos ha dado con algunos archivos BC3 que nos han facilitado clientes y que Mamba en versiones anteriores ha tenido problemas para abrir. Con el tiempo, pues obviamente esto lo hemos corregido y hemos aprendido a entender que, bueno, es que este BC3 no estaba bien hecho y lo tenemos que aprender a interpretar. Hay otro problema que hemos visto ya en archivos BC3 más modernos que son, desde mi punto de vista, auténticos disparates. Por ejemplo, voy a abrir este archivo BC3 y en el estándar BC3 hay un registro que se llama registro tipo X, que es todo este registro de aquí, y que sirve para definir las informaciones técnicas. Una información técnica es una información de tipo técnico adicional que se le da a un concepto aparte de su información de precio, como por ejemplo la masa, el volumen, la energía embebida, la emisión de CO2, de manera que luego el software puede hacer algunos cálculos no solamente de precio, sino medioambientales o de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues el registro tipo X es un registro muy útil. El registro tipo X, como he dicho al principio, puede ser general o puede ser específico. Cuando el registro tipo X en el campo 1 no hay nada, veis que hay barra vertical y no hay nada entre medias ahí. Esto se ve mejor así, entiendo yo. Bueno, cuando el campo 1 está vacío, se entiende, y lo dice así el estándar, que el registro tipo X es un registro general. Y cuando el registro tipo X es general, lo que se hace es describir las informaciones técnicas. Aquí, por ejemplo, se le está diciendo, hay una información técnica que tiene un código que se llama CE, pues el código que hay. Su nombre es coste energético y se mide en megajulios. Luego hay otra información técnica, vamos a buscar por aquí abajo. Hay otra información técnica que se llama, a ver, vamos a buscar una. Si la veo. Bueno, no la localizo porque hay un montón de letras. Pero bueno, aquí habrá otra, vamos a buscarla. Una que se llame M, que es la masa. A ver si la pillo. Vale, vamos a buscarlo. Barra. Ahí, no, está en metro cúbico. Mira, aquí está. Hay otra información técnica aquí que se llama masa, M, el código es M, se llama masa del elemento y se mide en kilogramos. Y así se pueden definir todas las informaciones técnicas que uno quiera. Pero en este archivo en concreto tenemos todas estas informaciones técnicas que, bueno, pues si se quieren definir, se definen. Pero si las analizamos son un poco extrañas. Resulta que aquí hay una que se llama altura de desfase, radio central, que se mide en metros, nombre de tipo. Bueno, cualquiera que vea o que conozca un poco de BIM se da cuenta de que estos son parámetros de los objetos o de los elementos BIM. Por ejemplo, pérdida de carga, que se mide en pascales, la marca, que es un código que se le mete. O sea, que esto no es información del presupuesto, es información que tienen algunos elementos BIM. Pero ojo, no es la información de un elemento BIM en concreto. Esta es una información de información técnica que se define a nivel global en el documento, en el archivo. Pues bien, si os tomáis la molestia de leer de un vistazo, que no vais a poder, si grabáis el vídeo y los contáis, aquí hay 633 informaciones técnicas. De estas 633 informaciones técnicas, si yo busco un registro tipo X que las utilice, por ejemplo, vamos a buscar, me parece que era nombre de tipo, por ejemplo, aquí hay una, voy a buscarla, esta partida, que me la he anotado para localizarla, que es esta. Esta partida, a ver, este no, aquí. Este es el registro tipo C que describe este concepto. Es una tubería de polietileno reticulado, ¿vale? Aquí tenemos
el registro tipo D de esa partida que nos dice cómo se forma con esto, con esto, con esto, con esto y con los medios auxiliares, que es un 0,02%. Y luego tengo aquí un registro tipo X, que es un registro de información técnica, pero ya específico de esta partida. Lo sé porque el campo 1 no está vacío, sino que tiene el código de la partida. Y hay varias informaciones técnicas. Para empezar, hay una que se llama información del generador. Bueno, el generador de precios de CIPE Ingenieros, para poder recuperar el día de mañana la ruta en el que el usuario la localizó, inyecta en forma de información técnica esta selección del usuario. Curiosamente, esta información no está definido en la cabecera global, pero sí se ha conservado en el concepto. Es una cosa un poco extraña. No es un problema de CIP, es un problema del programa que ha generado este archivo BC3. Pero la información técnica del generador de precios de CIP es correcta, es decir, CIPE Ingeniero decide que necesita inyectar esta información y define una información técnica general o global y luego la inyecta en sus objetos. Está bien, porque es una información relativa a este código o a este concepto en concreto del presupuesto. Sin embargo, la referencia, que como sabéis en BIM, la referencia es un identificador o un nombre de tipo de un objeto BIM, la categoría a la que pertenece, la clasificación del sistema, agua fría sanitaria. Esto no es una propiedad de la tubería es la partida. Luego, cada línea de medición medirá infinidad de tuberías y algunas de esas tuberías quizás estén en el sistema de agua fría y otras quizás estén en el sistema de agua caliente, o no, pero en cualquier caso la referencia va a ser distinta o el código identificador único. Es decir, que desde mi punto de vista, inyectar información de parámetros BIM en informaciones técnicas, en los conceptos, cuando los conceptos no tienen nada que ver con los elementos BIM, pues es un disparate que aumenta un montón la memoria consumida para nada, porque al final de esas 633 solo se han utilizado en esta partida y en otra 40 y tantas. Entonces, bueno, pues es que esta información no debería siquiera estar aquí. La información técnica, entiendo yo que el estándar no la definió para guardar o hacer una copia de la base de datos de los parámetros de los elementos BIM en el archivo BC3, sino para inyectar información adicional que no sea de precio, como masa, volumen, emisión de CO2, consumo de agua, potencial de eutrofización, acidez o número de visitas de obra para controlar la correcta ejecución de la partida, pero información de la partida, no de los elementos BIM. Los elementos BIM se asocian en todo caso a las líneas de medición de una partida. Y ya está. En principio, podríamos seguir hablando sobre problemas que hemos encontrado estos años mientras aprendíamos sobre los formatos BC3 generados con otras herramientas, pero creo que estos cuatro temas dan algunas pinceladas de cómo funciona el formato y cuáles son los errores con los que uno se suele encontrar.